¿De dónde viene el eneagrama? Para conocer sus orígenes, primero tenemos que distinguir que una cosa es el símbolo y otra el estudio de las personalidades. El símbolo tiene una antigüedad aproximada de más de 2500 años antes de Cristo. Se desconoce su procedencia exacta. Sin embargo, se cree que proviene del Medio Oriente. Algunos autores afirman que surge entre los sufíes, nacida quizá en Afganistán y Babilonia. Se ha transmitido hasta nuestros días por estricta tradición oral. Su uso era originariamente la adivinación. La filosofía que está detrás del símbolo del eneagrama podría tener componentes del judaísmo místico, el cristianismo, el islam, el taoísmo, el budismo y la filosofía griega ancestral, en particular la de Sócrates, Platón y los filósofos neoplatónicos. El término eneagrama proviene de los términos griegos enea, 9 y gramos, grafía. En este caso es un grafismo de 9 vértices. El eneagrama ha pasado por 4 fases. Una primera fase fue cuando este conocimiento llegó a un esoterista armenio llamado George Ivanovich Gurdjieff, quien estaba convencido de que los antiguos habían desarrollado una ciencia completa para conocer y transformar la psique humana. Según dicen, le fue transmitido por un maestro sufí de la orden Naqshbandi. Gurdjieff, creador del Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre, divulgó este conocimiento en la Escuela del Cuarto Camino, donde enseñaba un sistema para despertar a través del autoconocimiento y aunaba su sistema al eneagrama. Gurdjieff conoció en 1915 al escritor y filósofo ruso Piotr Demianovich Ouspensky y más tarde, en 1920, al erudito ruso Boris Mouraviev. Se escribió literatura al respecto, incluyéndose la técnica del eneagrama. Esto fue hace un siglo aproximadamente. Todas las técnicas de Gurdjieff ya estaban bien diseminadas por los ambientes esotéricos, e inclusive algunos trascendiéndolos, siendo adoptadas por diferentes exponentes de la época. En 1921, John Godolphin Bennett, científico y empresario británico, se relacionó con Gurdjieff y Ouspensky en Estambul, y tras vivir algún tiempo en el Instituto para el Desarrollo Armónico del Hombre en París, partió a Inglaterra, donde durante 15 años fue el portavoz de las enseñanzas del Cuarto Camino. En 1949 trabajó nuevamente con Gurdjieff en París. Se separó de los otros discípulos y creó junto a Madame de Salzmann el grupo de Convent Springs. A mediados de esta misma década ingresó al movimiento Subub y en 1971 fundó la International Academy for Continuous Education. Tras varios viajes por Oriente, creó en Chile en el año 1971 el Instituto Arica, desde el cual enseñó el eneagrama a 50 estudiantes. Posteriormente fundó otro Instituto Arica en Estados Unidos. En síntesis, el eneagrama pretendía ser una herramienta de diagnóstico, que mediante su tipología de la psiquis distinguiría las virtudes y defectos, actuando también como terapia a los típicos problemas de cada una de las personalidades. La segunda fase fue alrededor de 1943, cuando el boliviano Óscar Ichazo heredó de su abuelo una biblioteca, donde descubrió algunos libros con la técnica del eneagrama. Descubrió la conexión entre el símbolo y 9 tipos de personalidad. Viajó por el mundo comparando teorías y culturas, comenzando a destilar lo que había aprendido. Desde su adolescencia, en la época de los 40, Ichazo participó en grupos esotéricos buscando técnicas para alterar la conciencia, entre estas el zen, el sufismo, la cábala, el yoga, el budismo y las enseñanzas de Gurdjieff, quien habría enseñado el eneagrama como un símbolo universal del cosmos, en el cual todo conocimiento podía ser incluido en él. Fue Ichazo el que introdujo en el eneagrama la correlación de sus 9 puntos con 9 tipos de personalidad. Según Ichazo, cada persona nace como esencia pura, pero para sobrevivir se ve forzado a crear una personalidad. De esta forma, cada ser humano en algún momento de la infancia escogería de manera inconsciente uno de esos 9 patrones básicos de personalidad. Y esta es la parte que más desprestigia al eneagrama, ya que Ichazo dijo haber descubierto los 9 patrones de personalidad bajo inspiración angelical y estado de éxtasis.
Creó en Chile en el año 1971 el Instituto Arica, con el que atrajo la atención de algunos miembros del Instituto Esalen, de quien formaba parte Claudio Naranjo, que fue un psiquiatra chileno que murió en 2019. Claudio Naranjo fue considerado uno de los 3 discípulos más importantes de Friedrich o Fritz Salomon Perls, el creador de la terapia gestáltica, por lo que Óscar Ichazo transmite a unos pocos elegidos los conocimientos del eneagrama, entre ellos a Claudio Naranjo. Lo que Naranjo recibe en su retiro de 40 días en Arica, Chile, a finales de 1970, fueron ideas básicas y nombres clave para cada uno de los patrones. Una especie de protoanálisis. Estas nociones relativamente rudimentarias son integradas por el psiquiatra y les fue dando forma con el paso de los años, basándose siempre en su amplia experiencia como psiquiatra. Por ello, fue Naranjo quien hizo la gran aportación al sistema. Sintetizó el conocimiento ancestral y lo tradujo al lenguaje de la psicología moderna occidental. Naranjo establece que cada tipología está asociada a una pasión determinada que en la mayoría de los casos define una neurosis particular. Tal neurosis nos aleja de nuestra esencia, generando conflictos y tensiones en nuestras relaciones que se repiten constantemente. Se estableció en Estados Unidos en la década de los 60 y formó parte del equipo del Instituto Esalen. En ese instituto desarrolló la psicología transpersonal o cuarta vía y el uso del eneagrama, influenciado por las técnicas de Óscar Ichazo. A principios de los 70, Ichazo y Naranjo comienzan a explicar juntos el eneagrama en un seminario en el Esalen Institute, a un selecto grupo de una comunidad de religiosos en Berkeley, California, al que asistió Helen Palmer y el padre Robert Hawkes. Posteriormente, el padre Ox fue a Chicago y enseñó el eneagrama a una comunidad religiosa. Ahí nació el eneagrama católico, compatible con la fe cristiana. En los años 50, Ichazo acomoda en la estrella de Gurdjieff los 7 pecados capitales de la Iglesia Católica: ira, soberbia, envidia, avaricia, gula, lujuria y pereza, y añade el miedo y la vanidad, lo cual da lugar a las 9 tendencias negativas que pueden estar presentes en un ser humano. Otras de sus contribuciones fue la interconexión de flechas entre los varios tipos de personalidad. Estas intentaban explicar la manera de comportarnos bajo situaciones de estrés o relajación. Discípulos del padre Ox fue el padre Patrick O'Leary, que lo difundió internacionalmente entre los religiosos, animando a usar drogas alucinógenas para adquirir los estados alterados de conciencia. A partir de aquí surgieron varias versiones del eneagrama, y cada una tiene matices que pueden resultar más o menos dudosos. Y es cuando comienza la cuarta fase del eneagrama, cuando se propaga mundialmente a partir de la aparición del libro de El eneagrama de Helen Palmer en 1988. Otros de sus difusores fueron Richard Riso y Russ Hudson. Riso fue un novicio que entró en contacto con el eneagrama a través del material que consiguió de los religiosos jesuitas que habían asistido a los talleres de Claudio. Y sin haber asistido a ni un taller, salió de la orden y se dedicó a escribir libros sobre el eneagrama y a impartir talleres, inventándose, por ejemplo, el concepto de las alas, que no tiene fundamento alguno. Y tampoco fue aprobado por Claudio, ya que no lo mencionó en ningún sitio y también lo desacreditó posteriormente. Y ahí siguieron continuando las distorsiones de la herramienta, enfatizando en las cualidades superficiales de cada personalidad, descartando, por ejemplo, el tema de las infancias, las sombras. Se llegó a desvirtuar de tal forma que resultaba a veces hasta ridícula. A Naranjo no le gustó nada cómo se estaban tergiversando sus ideas de partida, y por ello prefirió seguir sus enseñanzas en un programa diseñado especialmente para tal fin llamado SAT. Así, aunque por un lado existe mucha información relacionada con el eneagrama en la red y en muchos libros, estos autores están muy alejados de la enseñanza naranjiana. No encontrarás descripciones tan completas, fundamentadas y precisas como las que aportó Claudio. En resumen, es a Óscar Ichazo a quien se le atribuye el logro de sistematizar las enseñanzas del eneagrama y de iniciar la tradición de una forma más directa.
Y Claudio Naranjo fue el que reformuló el eneagrama usando el lenguaje de la psicología moderna y el único que posee base científica. Actualmente el eneagrama es sobre todo utilizado como un camino de autoconocimiento y crecimiento personal. Muchos psicólogos, coach, responsables de recursos humanos, profesores, guionistas, actores e incluso artistas también lo utilizan como una herramienta para desarrollo de su trabajo. También destacan su potencial como herramienta de desarrollo personal y de diagnóstico psicológico. Algunas comunidades religiosas cristianas forman parte del abanico de grupos espirituales que integran al eneagrama como un método de crecimiento personal. Sin embargo, y lamentablemente, la mayoría de las personas no utilizan el eneagrama de Naranjo, sino el esotérico de Gurdjieff o el americano de imitación. En este canal pretendo que aprendas el eneagrama que enseñó Claudio Naranjo.